Buenas noches a todos los miembros del gimnasio. Entonces, vamos a topar ahora el tema hablando del merecimiento. Aquí aparece una lista, generalmente son las personas que el universo invita y justamente aquí estás, Jackie, que el tema lo pediste tú. En todo caso, vamos a ver este pequeño cuadro que nos habla de la palabra merecer. Y realmente eso es lo que está detrás del merecimiento. Tenemos la palabra merecer. Entonces, pienso que lo podemos dividir, realmente está programada esta palabra y nos programamos por la palabra, como dice, en el principio fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, no solamente debemos dejar que la palabra esté ahí como palabra, sino que también tenga coherencia y que sea coherente con nuestras acciones. Aquí tenemos la M, que yo le he puesto la caracterización de cómo te ve el mundo. El mundo, cómo te ve el verdadero mundo, o sea, cómo te ve el universo, cómo te ve Dios. Eh, tenemos ese eres, que es como realmente lo que tú te has preguntado, lo que tú crees que tú eres, lo que reflejas realmente. Y tenemos ese ser, que es una mezcla entre ambos. Entonces, lo que debemos hacer es estar en esa mitad de ambas líneas. El ser es la verdad entre lo que crees que eres y cómo te reconoce Dios, el punto medio. Entonces, en ese punto medio, que en realidad también lo podríamos interpretar como unos círculos concéntricos, más o menos como esto, exactamente. Tenemos aquí, que es como creo que yo soy. Entonces las vibraciones son mucho más bajas. Cómo me ve la gente, toda la parte que es la dona. Y cómo me ve Dios, es una vibración mucho más alta. Entonces lo que tenemos que hacer empezando con el merecimiento es expander nuestra identidad. Entonces, ¿qué es merecer? Es la pregunta. Es ser capaz de reconocer cuáles son mis derechos y deberes. O debería decir precios también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis derechos y cuáles son mis precios? Y no ponerme en la puerta a obstaculizar mis bendiciones. En algunas religiones, o sea, se habla de seres que son criaturas y de seres que son hijos de Dios. Inclusive se les puso a ellos como, o sea, ellos se pusieron a sí mismos como los que de alguna manera te permitían o no acceder al reino. Y se malentendía esta situación. Sin embargo, al hacer un acrónimo de las palabras que nos enseñó el mentor, sale la palabra pecar, porque nosotros tenemos lo que son pensamientos, emociones, creencias, acciones coherentes y los resultados consistentes a esas acciones. Entonces, no es casual que esta palabra esté codificada de esa manera. Nos muestra exactamente que ese es el afán realmente de que no se haga eso, puesto que si ponemos una palabra sinónima sería errar. Si no hierras, pues entonces tampoco actúas, y si no actúas, tampoco fracasas, y si no fracasas en alguno de esos fracasos, ese fracaso va a ser un éxito. Si quiero algo que me lleva a merecerlo, me llevará a merecerlo el retirar todos los obstáculos. Entonces justo eso coincide con las cápsulas, en el hecho de que tenemos que practicar esa gratitud, pero es una gratitud de que la palabra se haga, el verbo se haga carne. Es decir, cada una de las palabras debo sentirlas
en el corazón. Inclusive, si tengo a mi viejo yo, pues tendría que merecerlo cuando no lo o sea, obtener lo que merezco cuando no lo necesito, dice, ¿no es cierto? Es decir, cuando te enfocas en ser la persona que coincide con esa vibración, vas a llegar a obtener aquello a lo que quieres lograr. No, si solamente estás tratando de capturar el reflejo, pues el reflejo no lo vas a poder topar. Es simplemente el resultado de la vibración adecuada. Y como les decía, esa vibración debe ser esa expansión de la identidad. Por eso no eres rico por lo que posees, sino por lo mucho que te atreves a dar. Es decir, hay una, hay una historia justamente en ese sentido que sí le he contado algunas veces. La una es con la vaca y la otra es con un único dólar que le quedaba a alguien en un monasterio. Y un sacerdote le preguntó a la madre superiora, ¿cuánto nos queda? Solamente este dólar. Tomó el dólar y lo botó por la ventana. Es porque debemos apoyarnos en nuestros recursos internos. Es de esa manera que podemos realmente empezar a apalancar ese merecimiento, a abrir esas puertas de bendición hacia nosotros, de lo que queremos que venga hacia nosotros. Igual, si tienes una vaca, es decir, si tienes unos recursos que crees que son fijos, empieza a no apoyarte en eso, empieza a apoyarte más en Dios, empieza a fluir. Y como digo, o sea, el concepto de rico lo cambiamos aquí porque rico sería no el que más posee, sino el que se atreve a dar. ¿Qué tal, Jackie? No estaba viendo los mensajes. Hola Esperanza Parker y hola María Imparable. Entonces, como les decía, y para quien no vio el comienzo, voy a regresar un poquito en ese sentido. Veía que nos programan con las palabras es con lo que aprendimos todo. Entonces, la palabra merecer a mí me dice eso, ¿no? M, que prácticamente es el mundo, pero el mundo verdadero de cómo Dios nos los ha presentado, o sea, no el que nos ha puesto el hombre enfrente, las personas que nos han programado, porque no nos han educado. Luego tenemos el eres, que es algo que es tu esencia, es lo que tú sabes muy bien que quién eres, aunque no puedas identificarlo en palabras, lo sientes con tu intuición. Y luego pues ahí está el ser, que es como realmente Dios te diseñó, pero de alguna manera también está ese ser que se combina el cómo te ven, con quién tú eres, quién crees que tú eres y cómo Dios te hizo. Todo eso se alinea. Básicamente por eso es que una de las cosas para el merecimiento es lo que nos dicen, ¿no? Se cumplirá su voluntad y no tu voluntad. Pero nos habla con esas palabras tan antiguas que no entendemos. Voluntad solamente es decir, vibraciones superiores dominan a las vibraciones inferiores. Se cumplirá su voluntad porque sus pensamientos, sus vibraciones son más grandes que las de nosotros. Él sabe exactamente cómo nos diseñó hasta el último cabello, por lo tanto sabe exactamente hacia dónde vamos. Eso está grabado intrínsecamente en nuestro corazón. Luego tenemos otra palabra que también podemos verla de esa manera, que es la palabra servir. Servir podemos dividirla en ser y vivir. Entonces, muchas personas no están siendo porque están dejándose influenciar por las voces de afuera que les están diciendo que son la madre de alguien, que son la esposa de alguien, que son la maestra de alguien, que son un contador, que son un médico. Y sin embargo, si escucharan muchas de esas personas su voz interior, quizás serían pintores, quizás serían escultores, quizás serían escritores, quizás serían bestsellers. Pero pensamos que esa apariencia de querer encajar en un grupo es lo correcto y en realidad no debes encajar en un grupo. Debes encajar en la vibración que te da plena felicidad.
Y la felicidad es eso, exactamente. Lo veía en un post recientemente en que lo que decía es el equilibrio entre ser, entre lo que tú eres y lo que te está pidiendo el mundo. O sea, es un equilibrio. Y justamente, por un lado está el ser y por el otro lado está el vivir. Dentro de ese vivir está ese contribuir. Porque no lo puedes hacer exactamente solo. O sea, todos somos uno, pero estamos divididos porque la conciencia, esa mente universal, esa energía, si quieres, quiso manifestarse en diferentes puntos de vista a través de cada uno de nosotros. Y es por eso que muchas veces tú eres la diosidencia y muchas veces las diosidencias vienen a ti. Pero si quieres que más diosidencias vengan, tú debes ser esa diosidencia, tú debes ser esa coincidencia, esa causa. El servir está relacionado con la palabra protección. Una pregunta. Cuando hablamos de la palabra proteger, nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la palabra proteger, nos estamos refiriendo a cuidar. Entonces, de eso hablaba en la cápsula anterior. De hecho, yo decía que todos debemos ser un caso, porque en esa cápsula anterior hablaba de cuidar, amar y servir. Y yo les decía también ordenar. Entonces, ahí nos vamos y nos remontamos realmente a la creación. Lo primero que hizo el Padre fue ordenar, ¿no? El primerito separó las aguas del firmamento y luego puso la luz, o sea, puso ese orden. Y cuando pone la luz podemos decir que puso ese cuidado, porque esa luz está dándonos a nosotros, a los seres vivos, alimento realmente. Nosotros no lo sabemos cómo y por eso dependemos del alimento físico, pero existen personas en el mundo que se alimentan de prana. Y esto no es más que alimentarse de las partículas de, por decirlo así, de Dios que están en el aire, que están en la luz solar. Y definitivamente en ese sentido, cuidar vendría mucho que ver también con este contribuir. Y tiene que ver también con nuestra autoestima, sino que nos programaron y nos enseñaron a mal. Nos indicaron que el prójimo hay que estar por el prójimo y lo que hicimos todos fue ponernos como lo último que está en la lista. Entonces, uno de mis autores de los cuales leí su libro, realmente uno de sus consejos, y es un consejo bastante duro, porque no estamos acostumbrados a eso. Dice que lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti mismo, aunque recibas un salario. Y todo el mundo dice, ¿por qué? Todo el mundo lo que hace en realidad, y eso está relacionado con la parábola de la viejita que pone 2 centavos y están viendo los discípulos y se lo está mostrando a Jesús. Les dice, si bien ese fariseo está poniendo un montón de cosas y se está poniendo de lo que le sobra, mientras que esa viejita está poniendo todo lo que tiene. Por eso les decía, el concepto de rico no es el que más posee, sino el que más dispuesto está a dar, a pesar de lo que sea. O sea, si estás dispuesto a pagar el precio, aunque eso signifique quedarte en tablas, pero saber que por eso que vas a dar, lo que va a regresar, creerlo realmente, tener esa expectativa de que eso va a funcionar, de que ese sueño que estás pensando va realmente a suceder, es tener esa fe verdadera y tener más allá de esa fe, o sea, cuando estamos en la meditación del dinero, nos dice Laín, imagínate qué sería que tú ya eres rico, cómo estarías hacia adentro. Entonces, la imagen es una persona totalmente segura, es una persona espiritual, alineada con la voluntad de Dios, con esa fe de que sabe que debe recibir las intuiciones, de que sabe que debe también proteger al otro, porque al dar estamos recibiendo. Como estábamos viendo aquí en este dibujito que les estaba poniendo, lo que me encantó del dibujito, por eso lo puse así, es que tenemos también la rueda de la abundancia alrededor del merecer, ¿sí?
dar para recibir. Cuando nosotros entendemos y dejamos de lado el hecho de pensar que las cosas son buenas o malas, o sea, no es tanto tampoco que las estemos polarizando, ni de que nos apresuremos a juzgarlas antes de tener bastantes hechos. Por eso nos dice nuestro mentor inclusive, no me lo crean, compruébalo. Si quieres algo que te lleve a merecerlo, debes retirar los obstáculos, como les decía. Entonces ahí teníamos esa palabra servir, ser y vivir. Para ello debes de estar anclado al presente y vivir en el futuro que añoras. O sea, prácticamente debes quitar esa línea entre tu sueño y la realidad. Y se va a ir logrando el momento en que confías en tus recursos internos y no en los externos, creando recuerdos del futuro. Porque eso de crear recuerdos del futuro es la manera como yo le llamo al hecho de que, por ejemplo, cuando nos hablan de los retos de gratitud y de la gratitud misma, nos dicen agradece como que ya se cumplió. Y nos dice Laín también en los secretos de la visualización que uno se debe ir una semana hacia adelante e imaginar que le estás contando que eso ya sucedió a alguien y emocionarte. Y justamente es curioso porque cuando estaba preparándoles esto, voy a leerles un poco, abrí este librito, ¿sí? Abrí este librito, abriendo puertas de bendición, y apareció la página, exactamente la página 180 de mi versión. Y no van a creer exactamente lo que dicen, pero se los va a leer de la 180 y la 181 y luego continúo con el merecimiento. Se hizo un protocolo científico para determinar nuestra capacidad de predecir el futuro a través del corazón. ¿Te suena el término corazonada? Pues hay mucho de verdad en ello. En el experimento se colocó un sujeto conectado a unos electrodos en el corazón y se le mostraba fotografías a través de una pantalla de televisión, una fotografía con imágenes negativas y otra con imágenes neutras. Otra con imágenes positivas. Lo que se descubrió es que el cuerpo reacciona antes de ver la fotografía. Dicho de otro modo, de alguna forma, el cuerpo sabía la fotografía que iba a aparecer unos segundos antes de que apareciera. Son los llamados presentimientos, que significa sentir con anterioridad. Lo que se ha descubierto es que el corazón es el primer sistema que dispone de esta información intuitiva. Lo que hizo este estudio es confirmar lo que muchas de las grandes religiones de la historia han dicho siempre durante milenios, y es que el corazón es el primer punto de acceso a lo que denominamos espíritu, Dios o ser superior. Es decir, que accedes a la quinta dimensión, a lo que Jesús llamaba el Cristo o Buda, el estado de iluminación mediante el corazón que conecta con la mente supraconsciente, la mente de tu Dios interior, el creador capaz de cambiar tu realidad y abrir las puertas de bendición. La ciencia ha descubierto algo que desbarata todo lo que anteriormente se creía, y es que no estamos separados, estamos unidos en un campo cuántico y, como decía Einstein, el campo es la única realidad. Hay una especie de campo mental que parece responder a pensamientos y emociones, parece algo místico e improbable, pero cientos y cientos de experimentos científicos lo avalan alrededor del mundo. Hasta avatares y maestros de toda historia lo decían. En otro experimento en Hermann se demostró que nuestros pensamientos y emociones emiten un campo a través del corazón que afecta a otros sistemas vivos. Para demostrarlo, se conectó un yogur en miles de bacterias vivas, unos electrodos que medían el estrés del yogur. El sujeto de experimentación no estaba conectado físicamente al yogur, pero se le pidió que pensara en cosas que le causaran estrés y sorpresa. El yogur reaccionaba y se estresaba igual que la persona que lo pensaba. Parece una locura, pero es ciencia y demuestra que el campo es uno y que todo es afectado por el todo, porque todos somos uno. Lo que trato de decir es que la mente humana señala tu cabeza y dice: yo estoy aquí, esto es lo que eres. Pero no es cierto, el campo es uno y tú eres uno con el campo. Esto es justo lo que les estaba diciendo. En la palabra merecer mismo está ese secreto de todos somos uno, de que realmente las cosas se conjugan, y en tal caso el merecimiento significa hacer la voluntad de Dios, definitivamente, porque es estar abierto a recibir. A veces cuando en una simple situación tú le haces un favor a una persona, esa persona te dice que te va a pagar con una cena, que te va a dar un chocolate o coge algo y te lo da. Y tú simplemente por ser supuestamente lo que nos ha enseñado ser cortés, no te molestes. Pero lo que no estás entendiendo es que todos estamos conectados y que al no le estás diciendo es a Dios, y se le estás diciendo el no a ti y le estás diciendo el no a la persona. En otras palabras, estás decretando.
Y al estar decretando, pues estás cerrando una puerta. En cambio, si tú realmente, o sea, dentro de lo que se permite, permites que esa persona también tenga la posibilidad de dar, dejando de ser egoísta, pues comienza a hacerse una cadena, que obviamente no tiene que ser una cadena que esté atada a ese pensamiento, porque eso también no es así. Debe ser dado desde el corazón, debe de ser dado desde el sentimiento, desde esa vibración en la que te encuentras. Durante más de 50 años de investigación se ha descubierto que si cogiéramos un dispositivo electrónico que está diseñado para generar números aleatorios como si tirásemos una moneda al aire y los pusiéramos de sentimientos humanos fuertes de alegría o tristeza, los números dejarían de ser aleatorios. Los sentimientos son la clave y no las ideas. El punto clave es la intensidad emocional. Cualquier cosa que provoca alto impacto emocional en ti afecta el campo cuántico y lo hace reaccionar. Hay 65 generadores de números repartidos por el mundo y el mayor efecto que se ha generado fue el del 11S cuando cayeron las Torres Gemelas. Un gran número de personas afectaron el campo con sus sentimientos y propagó la mayor anomalía de la historia en generadores de números aleatorios. Se han medido más de 200 causas que provocan anomalías en estos generadores de tsunamis o guerras y se ha llegado a la conclusión de lo que hace individualmente afecta al entorno global. Entonces, esto es cierto. Lo que sucede es que lo que nosotros aprendemos o trascendemos dentro de nuestro clan y nuestro grupo de almas, pues llega exactamente, sí, esto va a llegar exactamente a las personas del grupo de almas con el que vinimos, porque no vinimos solos, vinimos en grupos de almas. Y, y aparte de eso, o sea, la información, a pesar de que aparentemente estamos divididos, si tú aprendes algo, las personas que están en ese grupo van a recibir esa información, van a aprender y también van a avanzar. Entonces les quería leer esa cuestión en la que nos dice Laín que lo más importante es el sentimiento y no tanto las ideas que podamos tener. Entonces también tenemos que tener en cuenta que dentro de este sentimiento, que podríamos llamarle la fe, está el que estés dispuesto a hacer lo que sea requerido para pagar el precio. Entonces, por eso hay una frase que me encanta mucho, que es: mereces lo que te atreves a dar, pues todo se da en la misma vibración en la que te encuentras trabajando. Por tanto, debes trabajar en tus creencias, dejar de creer tus excusas y empezar a escuchar las intuiciones y reflejarlas en acciones diarias, en un camino a buscar aquello que buscas sin dudarlo y sin estresarte, gozando como un niño. Entonces ahí había puesto yo primeramente unos 4 tips que veía yo que nos ayudan con esto del merecimiento. Y luego les voy a mostrar 2 métodos de Luis Hay y unas afirmaciones con las que, si las hacemos diario y somos constantes, pues abriremos más de esas puertas de bendición para evitar que, por no creerte merecedor y no estar vibrando en esa vibración de tu deseo, eso no te llegue y le sea dado a otro. Que de hecho pasa hasta cierto punto, porque en realidad Dios, o sea, esa voluntad divina, yo la veo como que es un pentagrama. Y en ese pentagrama nosotros ponemos nuestra voluntad, es decir, hacemos una sinfonía. Sin embargo, eso quiere decir que existen ciertas cosas en las cuales Él ya nos lo ha dado todo. Lo que nos falta a nosotros es desarrollar esa creatividad para utilizar los recursos que Él pone en nuestro camino. Prácticamente la vida es como Mario Bros. Realmente. Tú puedes ir avanzando, coger monedas o no coger monedas o ir por un camino y llegar a otro lado. Y sí, básicamente ahí ni siquiera existe, como nos pone aquí María Imparable, no existe el tiempo. Solo existe aquello que tú priorices. Entonces, la primera prioridad para poder mejorar el merecimiento sería disfruta el proceso. Entonces, esto es creerse niño, esto es hacer meditaciones, hacer un trabajo interno con tu niño interior, eh,
Pues él prácticamente, puedes llamarle niño interior o puedes llamarle subconsciente. Es prácticamente él del que está formado todas las creencias que has venido trayendo. Depende mucho de cómo te trataron cuando eras pequeño, pero si trabajas el perdón y la gratitud hacia tus padres, pues es el primer paso para mejorar ese merecimiento. Entonces, como les decía, para eso podemos hacer cartas y lo que debemos entender es que no es algo que yo pueda coger y decir simplemente como una pared, o sea, le elijo y ya está. O sea, va a ser algo así como que debo hacerlo continuo, debo hacerlo diario. Ponía una pregunta, me parece que Alessandro en algún momento y preguntaba que cuántas vidas tenemos. Yo le decía que una diaria. Y es así, o sea, esto es así. Cada día vuelves a nacer y vuelves a morir. Y si lo entiendes así, pues cuando ya definitivamente llegues a ese sueño, pues no vas a tener miedo, porque realmente solo es volver a dormir. Ahora, ese es el punto uno. Disfruta el proceso, sé niño. Vuelve a ser un niño. O como decía Jesús, renace del Espíritu. 2. Escribe lo que quieres, tus deseos o metas. Sé claro. La claridad engendra poder. Un ejercicio que recomendaba Connie Méndez para empezar a mejorar esto de la conciencia de prosperidad, conciencia de merecimiento, es probarlo con ese campo cuántico, probarlo con Dios eso. Haz una lista de 10 cosas que realmente deseas, que sean importantes para ti, y léela al despertar, léela en el almuerzo y léela antes de dormir. Y, y siente que ya tienes eso, emocionate como que ya tienes eso, o sea, si es que es un auto, o sea, como que estás respirando el ambientador que le pusiste, olor a pino, así, o sea, tienes que realmente emocionarte. Y al hacerlo, con el pasar del tiempo, si lo haces, puedes hacerlo en 21 días, 33 días, 40 días. El punto es que tú decides, o sea, no hay unas reglas escritas, se han hecho estudios hasta 66 días, inclusive la índice 100. Pero el punto está en que no generes potenciales excesivos. Debe cumplirse el punto uno, de que disfrutes el proceso. Y lo que va a ir sucediendo es que vas a ir tachando los deseos porque ya se van a ir cumpliendo y vas a reemplazarlos por otros y vas a ver que Dios siempre te está enviando lo que necesitas, lo que mereces, porque la palabra necesidad suena más bien a carencia. Siempre te está enviando lo que mereces. Entonces, realmente lo más inteligente que uno puede hacer es concentrarse en vibrar. Muchas personas eh, mundanas, por decirlo así, o sea, que no conocen mucho del tema, lo que a uno le dicen es, ¿y para qué estás ahí dormido simplemente cuando estás haciendo la meditación? Pues no, en realidad lo que estás haciendo es equilibrando esas tres, ¿no es cierto? Estamos equilibrando cómo me veo yo, recibiendo ese ser, conectándome con ese doble cuántico y conectándome con Dios. Al estar alineado es que se pueden hacer las cosas, o sea, al estar totalmente claro de lo que quieres, se caen los argumentos que les das a tus excusas cuando quieres caer en victimismo. 3. No controlas lo que te llega, pero sí tu vibración. Y como les decía, si controlas tu vibración y eres para otra persona, obviamente pidiendo el permiso respectivo para no cargarte efectos indeseados, pidiendo el permiso respectivo ayudas a otro, con ello te conviertes en la diosidencia de alguien. Lógicamente, si estás sembrando diosidencias, pues van a regresar. No por la misma persona, pero van a regresar simplemente en el hecho de que trabajes esa vibración. Entonces se puede trabajar con afirmaciones, afirmaciones, la meditación. Con ello usas vibraciones superiores dominan a las inferiores. Rompe el patrón y toma otro camino
sé impredecible. Entonces, dentro de lo que estés ya estudiando, ya concentrándote en cambiar esta programación que tienes, lo primero que tienes que hacer es entrar en conciencia, ver qué patrones se repiten. A mí se me repetía este patrón que les estoy comentando, de ayudar a personas y antes pensaba yo que ayudar era darles el pescado o darles haciendo el deber, hacer esto. Y al hacer eso más bien lo que me dejaba es energéticamente mal y no bien, o sea, y no era lo correcto. En un momento, en cambio, cambié ese patrón, empecé a enseñarles, lógicamente eso no le agradó a la madre de estos chicos, pero eso sucedió en el sentido de que eso era lo correcto. La ayuda que ellos pedían y la ayuda que necesitaban era aprender, no en realidad pasar la materia. Eso no importa. Entonces, eso es lo que debemos enseñarles también a nuestros niños, que no es el asunto que saquen los 10. Si tienen que quedarse 10 veces a supletorio y eso les va a entrenar, pues eso tenemos que enseñarles, que el entrenamiento, el desafío es el que va a conseguir que ellos se lleven esa bendición. Es como nos decía Laín, no es tanto la medalla que consiguen luego de 4 años para llegar a las Olimpiadas, sino todo ese proceso de entrenamiento y esa mentalidad que lo logran. La medalla solamente es el reflejo. 4. Cuando te sientes merecedor, desarrollarás una alta autoestima. Las personas con autoestima alta se sienten merecedores de todo lo bueno. Entonces ahí regreso con lo que les decía, que nos habían enseñado en las religiones, que tenías que pagar un precio para ir a obtener el reino y que no sé qué, o sea, prácticamente había un precio para ser hijo de Dios. Pero no es así. Todos somos hijos y está escrito inclusive en la misma Biblia que Él está en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, si Dios está en ti y Dios es infinito, ¿por qué temes que algo no resulte? ¿Por qué te pones excusas y te dices que algo no es posible? Más bien empieza a cacharte cuando te estás poniendo esas excusas. No creas que salir de la fase de víctima simplemente un paso y luego ya me olvido de la víctima. No, esto es una lucha diaria. Esto es una lucha diaria en la que estamos enfrentándonos a nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos y resolviendo las situaciones que necesitamos resolver, espirituales, materiales. Las personas con autoestima alta se sienten merecedores de todo lo bueno. Las personas con autoestima sana van donde está el amor. Entonces, no nos quedemos en un sitio donde no nos aman, porque prácticamente es como que tú pusieras una semilla en mala tierra, no va a dar los frutos. Igual, si estás viendo que un negocio, ponía un ejemplo a alguien que yo veía en una, en una conferencia y decía, le preguntaban, ¿cómo te va el negocio? Apenas me da para comer. Entonces él decía, si tú estás diciendo que el negocio apenas te da para comer, vende todo lo que está ahí, consigue de nuevo liquidez y empieza otro negocio. Porque en realidad tiene que apasionarte. Esto es así, o sea, si tú pones el agua suficiente a esa semilla, si le pones los rayos de sol suficientes, pues definitivamente la semilla te va a dar aquello que quieres que dé. Si es semilla de manzana, te va a dar manzana. Si es semilla de fresa, pues te va a dar fresa. Pero tienes que pagar los precios que sean necesarios para que eso suceda. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Esta es la frase que les decía. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Entonces, cuando te permites lo que mereces, se refiere que ya empiezas a escucharte más a ti. Te conoces tan bien que sabes aquello que quieres y no te dejas convencer. Esto es más o menos como que vamos a una heladería y te preguntan, ¿qué sabor de helado quieres? Cualquiera está bien. De repente viene tu esposa con, yo qué sé, rompasas y a ti te gusta el chocolate. Era que me des el de chocolate, es que tú me conoces, es que no sé qué. Entonces, eso mismo es lo que sucede
cuando no tenemos claridad al pedir algo a Dios. O sea, si no tenemos claridad, nos va a llegar otra cosa distinta a la que realmente queremos. Tenemos que querer algo, tenemos que pagar el precio para que eso se dé, estar en el proceso de obtenerlo, y a pesar de que nuestro método mismo parezca que se nos cerró la puerta, darnos cuenta que Dios tiene una vibración superior y que podría ser que no sea por el método que nosotros decíamos, sino por otro método. Alguien, por ejemplo, comentaba que pensaba que se iba a comprar la casa y que había pedido el préstamo y todo eso, y le negaban y le negaban, y de repente la casa le regaló a alguien. Entonces, tampoco hay que satanizar hasta cierto punto el hecho de que no confíes en las herencias. O sea, está bien el concepto que nos pone Lane en el sentido de que no confíes tanto en lo externo, en los recursos externos. Pero si antes de que tú, o para tu propósito, se requiere que tú consigas la casa de alguien y te la den, pues te la van a dar. Si para ello tú vas a vender algo y con eso vas a fundar tu empresa, pues así va a ser. Los caminos no son únicos. Los caminos son, y cada verdad de cada uno es tan distinta como cada uno de nosotros somos. Tú eres el único que te pone los límites entre tus sueños y la realidad. ¿Cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea? Eso es algo que tienes que preguntarte para desarrollar más merecimiento. ¿Cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea? Tu merecimiento debe estar en sintonía con lo que sientes. Entonces, lógicamente, nos podemos dar cuenta que el momento en que digamos que quieres obtener dinero, pero estás estresado, eso lo que va a hacer es repeler el dinero. Pero si en cambio tú coges, por ejemplo, esta frase que es muy niñeril realmente, pero es para desarrollar la conciencia de prosperidad, y cada vez que pasas por algún lado, algún vestido, alguna blusa, eh, una casa, un auto, algo que quieras lograr, un curso, entrar en alguna situación, y, y piensas que lo que tienes en tu cartera no es igual a lo que estás viendo en los precios, pues lo que tienes que decir simplemente es: vamos a pensar que Dios nos lo quiere dar y solo está esperando el momento perfecto para darnos la sorpresa. Vamos a pensar que Dios nos lo quiere dar y solo está esperando el momento perfecto para darnos la sorpresa. Vamos a pensar que Dios nos lo quiere dar y solo está esperando el momento perfecto para darnos la sorpresa. Es decir, ya no nos estamos poniendo excusas, estamos aceptando que Dios lo puede hacer y que nosotros también estamos en la ecuación, estamos también nosotros haciendo esa petición activamente. Entonces tenemos que darnos cuenta que para que exista y se dé este merecimiento debemos tener una petición activa, es decir, estar dispuestos a que cuando venga el impulso intuitivo a actuar. O sea, si de repente estoy pidiéndole algo a Dios y resulta que cuando estoy saliendo a trabajar algo hace que converse con alguien y no converso, a pesar de que sentí ese impulso intuitivo, pues luego no diga por qué es que no me llega, es porque yo sentí el impulso y no actué. Entonces es esa coherencia que tenemos que tener. Ahora les paso a comentar sobre el método, los dos métodos de Luis Hay. Un método de Luis Hay dice que debemos pararnos frente al espejo y decirnos a nosotros mismos: merezco tener, ahí mencionas lo que mereces y lo acepto ahora. O merezco ser, mencionas lo que deseas y lo acepto ahora. Entonces, por ejemplo, merezco tener $250,000 y lo acepto ahora. Y eso tienes que irlo repitiendo. Debes sentir cada palabra y lo debes repetir en las tres veces, o sea, de mañana, al mediodía y de noche. Merezco ser, eh, merezco ser un, un buen, un buen conferencista y lo acepto ahora, por ejemplo. Y eso debes repetirlo 3 veces en el día. Ese es un método, viéndose al espejo totalmente, sintiendo cada palabra.
El otro método, en cambio, es repetir esta oración o tratar de memorizarla y hacerlos por 21, 30 o 40 días. Puedes escribirla o puedes también decirla. Entonces vamos a decirla. Si quieres puedes irla diciendo también. Igual está en los videos, puedes consultar, está eso en internet. Yo me merezco todo lo bueno, no algo ni un poquito, sino todo lo bueno. Yo ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo, restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora entro en un nuevo espacio en la conciencia en donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Ahora sé y afirmo que formo una unidad con el próspero poder del universo. Por lo tanto, recibo multitud de bienes. La totalidad de posibilidades está ante mí. Yo merezco la vida, una vida buena. Yo merezco el amor, abundante amor. Yo merezco la salud. Yo merezco vivir cómodamente y prosperar. Yo merezco la alegría y la felicidad. Yo merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser. Yo merezco todo lo bueno. El universo está más que dispuesto a manifestar mis nuevas creencias y yo acepto la abundancia de esta vida con alegría, placer y gratitud, porque me lo merezco, lo acepto y sé que es verdad. Así es, gracias amado universo. Entonces puedes hacer ese o la corta, simplemente las afirmaciones de prosperidad universal, igual frente al espejo. Yo soy digno y merecedor de todo lo bueno, no solo de algo un poquito, sino de todo lo bueno. 1. 2. Merezco la vida, una buena vida. 3. Merezco el amor, abundancia de amor. 4. Merezco vivir cómodamente y prosperar. 5. Merezco tener buena salud. 6. Merezco la libertad de ser todo aquello que soy capaz de ser. 7. En mi mente gozo de una libertad total. Me merezco lo mejor y lo voy a tener. Esa es de la meditación de la IN. Entonces, prácticamente para poder saber qué es lo que merezco, debo preguntarme qué es lo que estoy dando y, y sembrarlo. Entonces mucha gente eso no lo comprende porque no entiende que para poder traer dinero debe entregar dinero al servicio de todo el conjunto, contribuir. Y mientras más valor des al conjunto, más es lo que mereces recibir. Cuando, cuando estés, si tienes un negocio y quieres cobrar y te sientes incómodo en lo que estás cobrando porque la competencia cobra menos, no, no te hagas eso. Porque el último consejo que les voy a dar al respecto del merecimiento es que existen dos mentes. La una es la mente creativa, en la cual Dios se puede alinear contigo porque estás alineando tu voluntad a la de Él. Porque estamos hablando de la creatividad, de la creación, de ser co-creador. La otra es la creada por el hombre, en el ego. Esa es la mente competitiva, la que te dice que tú eres menos que este y más que aquel. Y eso no es cierto. Tú simplemente eres. Entonces, no te pongas límites. De hecho, tú mismo eres quien te pones los límites. Escúchate todo un día, escúchate todo un día todo aquello que dices y procede a anotarlo. Y de todo eso que dices, mira cuáles son realmente tus pensamientos. Te vas a dar cuenta que muchos de esos pensamientos en porcentaje son de tu familia, muchos de esos pensamientos son de tu trabajo, muchos de esos pensamientos son de algún hobby o de alguna situación que estás experimentando o de los grupos con los que estás pasando el tiempo. Por eso la importancia de los grupos de almas imparables. Vamos a terminar
las declaraciones. Yo soy líder, no seguidor, escucho la voz de mi alma, por muchos nos de mi pasado hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso, yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa hacia dónde voy. Y mi vida será en puertas de bendición porque yo soy un alma imparable. Así que termino simplemente con una frase y una película que les recomiendo, que es En busca de la felicidad. Hay una escena en la que Will Smith, que está haciendo del padre que está buscando el sustento mientras está intentando entrar eh, a un puesto bastante complicado en en la bolsa de valores, le dice al hijo, no permitas que nadie te diga lo que mereces o no mereces. O sea, solamente tú puedes decirte cuáles son tus límites y qué mereces. Así que vea por eso que quieres, paga los precios que tengas que pagar y disfruta de ver tus sueños convertidos en realidad. Gracias, gracias, gracias.